Hoy en Ajedrez Político nos acompaña Claudio Monge Pereira, el ex precandidato presidencial por el partido Acción Ciudadana. Claudio Monge Pereira nació el 18 de agosto de 1951 en Grecia de Alajuela. Es hijo de Claudio Monge Jiménez y de Dora Pereira Rojas. Está casado desde 1979 con Ana Cecilia Hernández. Reside en San Isidro de Heredia desde ya hace algunos años. Claudio Monge obtuvo el título de profesor en enseñanza de la historia y la sociología en la Universidad Pedagógica de Moscú en Rusia. También ostenta el título de máster en literatura de la Universidad de Costa Rica, donde también se desempeñó como profesor. Actualmente es diputado por el partido Acción Ciudadana desde el año 2010 y es precandidato presidencial por ese mismo partido. Los primeros años de su vida Claudio los pasó en San José, donde su padre era zapatero, recuerdos que guarda con bastante cariño y aprecio. Llegamos a San José y ya yo tengo, digamos, uso de razón desde los 4 años, por un asunto muy sencillo, porque vivíamos en un hangar en la Sabana. La Sabana era el aeropuerto y resulta que todo ese sector, desde donde está la agencia Adsun hasta abajo, eran los hangares y vivíamos en un hangar, y me acuerdo muy bien porque había una avioneta dentro de la casa. La sala de la casa era un garaje y una avioneta, y después me enteré que mi padre era guarda de ese hangar y el lugar de juegos de nosotros era la Sabana, capeando aviones y avionetas, etc. Y así comenzamos a peregrinar por todo San José, Calle Morenos, Barrio México, Tiribí, Desamparados, lo que llaman hoy Jardines de Cascajal, Calderón Muñoz, y de un lado para otro, Tibás, etc. Hasta que se fundó una ciudadela en los barrios del sur que se llamaba la Ciudadela del Bosque. Mi madre fue cocinera en el Hospital San Juan de Dios, mi padre era zapatero, y cuando el Hospital San Juan de Dios, que pertenecía a la Junta de Protección Social, es trasladado a la Caja del Seguro para terminar lo que se llamó la universalización del Seguro Social, despidieron a todos los empleados viejos y como premio, digamos, como parte de las prestaciones, les dieron la prima de una casa en esa ciudadela que se acababa de fundar en el sur, que se llamaba Ciudadela del Bosque. Ahí fuimos a parar nosotros. Esa fue la primera y la única casa que tuvimos de limbo. Y un año después de vivir ahí, vino el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, lo llevaron a inaugurar la ciudadela, a cortar la cinta y le cambiaron el nombre. Hoy día se llama Colonia Kennedy, que nació como Ciudadela del Bosque. Entonces yo me crié ahí. Tuve padres extraordinarios. Mi papá fue un hombre extraordinario, un extraordinario ser humano que sabía hacer de todo. Era un obrero, zapatero, terminó siendo relojero a los años. Pero era un hombre que hacía absolutamente todo, carpintero, electricista, ebanista, de todo. Mi mamá, una mujer extraordinaria. Entonces tuve la suerte de tener un papá y una mamá muy amorosos y muy claros en relación con lo que querían para sus hijos. Las dificultades económicas y una familia numerosa hicieron que Claudio desde pequeño tuviera que enfrentar las adversidades. Desde su época escolar, Claudio se caracterizó por ser un estudiante inquieto y contestatario. La situación era muy difícil, muy complicada, una familia muy numerosa, muchos hermanos. Mi vida escolar, la secundaria, yo fui a 3 escuelas, producto de ese gitanismo en el que teníamos que vivir por no tener casa. Fui a la escuela Juan Rafael Mora en Barrio México, fui a la escuela Naciones Unidas, en el barrio Naciones Unidas, y terminé en la escuela Castro Madrid. Posteriormente fui al colegio Luis Doble Segreda, primero y segundo año. Para tercer año no me recibieron, no me aceptó el director, me vetó por estar en contra de la guerra de Vietnam, por ser un estudiante incómodo, rebelde, contestatario, que no le tenía miedo a los profesores, que me enfrentaba con ellos, y entonces no me aceptaron. Y comenzó un peregrinar por diferentes colegios y en ninguno me querían aceptar, ni en el del sur, ni en ninguno. Al final me aceptaron en el José Joaquín Vargas Calvo, firmando una carta de intenciones de que yo me iba a portar bien.
Portarme bien era que me cortaban la lengua, que no me dejaban hablar, que no tenía libertad de expresión, que tenía que ser una vaca de portal, nada más a moverle la cabeza a los profesores y aceptar todas las barrabasadas que a uno le dijeran. Eso era portarse bien en la época mía de colegio. Terminé el Vargas Calvo y entré a la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, Claudio viajó a Europa para estudiar en Rusia, donde encontró más retos. Me ofrecieron una posibilidad de una beca para ir a estudiar al exterior y me ofrecieron varios países, me ofrecieron Alemania, me ofrecieron Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Rusia, y escogí ir a estudiar a Rusia. Entonces, de la Universidad de Costa Rica me fui para Rusia. Primero viví en el sur un año estudiando el idioma en la frontera con Irán, en el Mar Negro. Posteriormente viajé a Kiev, la capital de Ucrania, ahí viví 2 años y después me trasladé para Moscú a la Universidad Pedagógica y terminé ahí. Viví entonces 7 años en Europa, entre lo que se llamó la Unión Soviética y Suecia, donde yo trabajaba de lavaplatos en un restaurante y de mesero, y así pasé mi vida esos 7 años. Por otra parte, Claudio Monge es un hombre que ama a su familia y la destaca como el pilar más importante. Su nieto es parte fundamental de su vida. Sí, yo tuve una vida, digamos, con muchas limitaciones materiales, pero una vida muy feliz. Yo podría escribir varios tomos más en la continuación de la línea de Carlos Luis Fallas, de Marcos Ramírez, de Mark Twain, ¿verdad? Porque tengo muchas cosas que contar de mi vida. Una vida pobre, pero una vida muy feliz, muy, muy feliz. Y entonces, como padre, yo he tratado, digamos, de que mis hijos sean felices. O sea, yo soy un papá terriblemente enamorado de sus hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, un hijo, y tengo un nieto que se llama Sebastián, que tiene 9 años. Sebastián está en la escuela en 4º grado. Cuando él estaba en 2º grado, yo fui a recogerlo a la escuela y la maestra me cuenta que le reclaman ellos. Le dice: Sebastián, usted no nos ha contado que tiene un abuelo diputado. Entonces él se enojó, hizo mala cara y no quiso hablar. Y la maestra le pregunta: Sebastián, ¿y usted sabe lo que es un diputado? Y le dice: sí, señora, yo sé lo que es un diputado. Y le dice: ¿qué es un diputado? Le dice: un diputado es un abuelo que no volví a ver nunca, le dice. Y eso a mí me golpeó hasta las lágrimas, ¿verdad? En la escuela, porque vean ustedes donde nosotros vivimos, y obviamente que yo era un abuelo jubilado, entregado totalmente al nieto, el mejor amigo, lo enseñé a andar en bicicleta, lo enseñé a montar la patineta, a jugar fútbol, a subirse a los árboles, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que yo he sido un papá y un abuelo muy entregado a la familia. Monge también disfruta de algunos destinos que nuestro país ofrece, lo mismo que la comida característica de Costa Rica. Sí, bueno, yo siempre he sido de motor universal, ¿verdad? Es decir, yo puedo comer lo que sea, yo como de todo, y eso tiene que ver también con nuestra infancia, ¿verdad? Es decir, cuando una persona es pobre, cuando una persona vive con dificultades, no le puede decir no a las cosas. Entonces nosotros aprendimos a comer de todo. Yo le puedo contar historias que lo pueden poner a llorar a ustedes de nuestra vida, ¿verdad? Decir que, por ejemplo, 10 personas en una mesa, entre hermanos y primos más pobres que uno, y destapaban un atún para todos, arroz, frijoles y un pedacito de atún, y después rifaba mi papá la latita para el aceitito, para el arroz, a ver quién se la sacaba, y decía: o el que lava los platos le doy la lata, ¿verdad? Y entonces aprendimos a comer de todo, inclusive nosotros nos criamos entre cafetales, terminábamos de repellarnos con cojollos de jocote, con frutas que encontrábamos, íbamos a la poza a cazar barbudos, a pescar barbudos, y cocinábamos en el monte, comíamos gusanos, los cocinábamos en tarros, etcétera. O sea, en ese sentido, digamos, yo soy como los personajes de esas películas que dan en National Geographic,
que levantan tablas y comen gusanos y esas cosas. ¿A dónde me gusta ir? A mí me gusta ir donde los pobres. Yo soy feliz metiéndome en la casa de los trabajadores bananeros, en las piñeras. Me gusta mucho ir a Guanacaste, voy a Nicoya, voy a Santa Cruz, voy a Liberia, voy por todo lado, pero yo me voy a meter a la gente pobre. En Liberia con la gente del barrio San Rafael, que son tugurios. En Nicoya voy donde la gente del campo. Voy a Sarapiquí mucho, voy a la gente que vive por Calero, voy a Limón, a los lugares pobres, a Cariari. Me meto en esos lugares. Yo soy feliz en las casas humildes, en las casas sencillas, y la gente sabe, ¿verdad?, que a mí no tiene que ponerme nadie un mantel ni nada de eso, porque de alguna manera yo también revivo, ¿verdad? Revivo mi vida y me siento muy bien, o sea, me siento muy bien con mi gente. La lectura y la escritura figuran entre sus pasatiempos. Sí, bueno, yo empecé a escribir muy jovencito. El primer poema lo escribí a los 9 años. Estaba en la escuela, justamente fue cuando llegó el presidente Kennedy a Costa Rica. Nos llevaban al Paseo Colón con unas banderitas a recibirlo, y yo no quise ir a recibirlo y me dejaron encerrado en el aula de la escuela todo el día. Ese día escribí un gran poema en el cuaderno de vida un poema que se llamaba La Libertad, ¿verdad?, donde comparaba la libertad con un ave libre. A partir de ahí yo seguí escribiendo en el cuaderno, en el colegio escribía mucho. Tuve la oportunidad a los 14 años de conocer a gente muy importante en la literatura. Mi profesora Julieta Dobles, ¿verdad?, Laureano Albán, su esposo, y otros escritores, siendo John Willa. Eso no tuvo, digamos, como mayor influencia en mí, pero sí el hecho de que conocí a gente muy importante. Fabián Dobles, que era vecino aquí en San Isidro, Joaquín Gutiérrez, otra gente. Pero digamos que siempre escribí, no solamente poesía, sino que escribía en general. Ya de estudiante escribía artículos para periódicos estudiantiles, etc. Y eso lo he seguido haciendo. He escrito, yo creo que más de 50 libros. La mayoría están aquí guardados. He publicado unos 6, 7 libros. He publicado en el campo mío, en educación, en cuestiones de historia, artículos para la prensa, bueno, no sé ni cuántos, pero digamos que cientos de artículos. Por último, Claudio comentó cómo se visualiza en un futuro. Cuando la pedrada está para el perro, está para el perro. Aunque se meta bajo el piso, la pedrada le va a pegar. Y si dentro de los planes que tiene Dios para mí está que yo pueda servir y que yo pueda llegar a la presidencia de la República, lo voy a hacer inclusive sin salario. No necesito el salario, ¿verdad? Se le puede donar a una institución. Yo puedo seguir viviendo de la pensión que recibo como profesor jubilado. Y me encantaría, porque no solamente tengo ideas, he estudiado mucho, tengo buena formación, conozco la vida, conozco las necesidades de la gente, soy una persona democrática, puedo hablar con cualquier persona, inclusive con la gente más nefasta que hay en la política. Los tolero, ¿verdad? Los tolero y los perdono. Pero me parece a mí que si eso está, está. Yo creo en esas posibilidades. Nunca pensé que iba a ser regidor municipal, fui regidor municipal. Jamás pensé que iba a ser diputado. Bueno, ahí estoy. Donde él quiera que vaya, yo voy a ir con tranquilidad, con paz. Y si puedo servir, puedo servir. Y cumplirle a una señora que me dijo que ella iba a trabajar por mí para que yo fuera presidente de la República, y que me pedía un favor, que yo la dejara entrar a la casa presidencial a tocar la silla, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, si eso es así, y si hay sillas, se las regalo para que se las lleve para... Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Durante los últimos 2 gobiernos se ha generado un consenso acerca de prohibir las actividades petroleras y mineras en el país. En ese sentido se han aprobado una ley que prohíbe la minería y un decreto de moratoria a las exploraciones petroleras.
En caso de llegar a la presidencia, ¿cuál sería su posición respecto al decreto de moratoria en Costa Rica? Sí, efectivamente, aprobamos una nueva ley de minería, un nuevo código de minería que establece una prohibición para la exploración y explotación de los hidrocarburos en Costa Rica, hace un año y resto. Mi posición es continuar con esta política. He dicho reiteradamente que el petróleo, que los hidrocarburos de Costa Rica, que la riqueza que eso genera, está en el medio ambiente costarricense, en ese porcentaje altísimo de casi un 6% de la biodiversidad mundial. Esa es la riqueza de Costa Rica, el agua, el recurso hídrico en general y nuestros recursos naturales. Por eso es muy importante consolidar esta ley, fortalecerla, reglamentarla, de tal manera que no tengamos nosotros necesidad de explotar hidrocarburos, que de por sí no son muchos en Costa Rica, y apostarle a un desarrollo por la biodiversidad. Las finanzas del sector público ha sido un problema que ha venido limitando el desarrollo de nuestro país. Por una parte, en lo que es infraestructura, sabemos que el país tiene retrasos importantes en lo que es la inversión en infraestructura. Igualmente, los programas sociales se han venido desfinanciando en los últimos años, y específicamente en este gobierno, de manera tal que como un sector que forma parte de los sectores sociales y laborales, quisiéramos conocer de su parte como candidato o aspirante a la presidencia de la República, cuál va a ser su planteamiento para resolver el problema fiscal y por ende también tener más recursos para poder invertir en infraestructura y en programas sociales, que ha sido, digamos, la gran preocupación y que de alguna manera está también incidiendo en los niveles de pobreza de nuestro país. Bueno, hablar del desfinanciamiento, tanto de la obra social como de la infraestructura, no se puede hacer en abstracto. O sea, eso es producto de un modelo, eso es producto de un estilo de desarrollo. Las instituciones no se desfinancian solas y la infraestructura no decae sola. Necesitamos una reingeniería que se llama ahora en la infraestructura mental, en el modelo que se pretende implementar. Nosotros hemos sido claros en nuestro partido que se necesita tributar, que necesitamos tributar, que Costa Rica necesita una reforma tributaria fuerte, amplia, y de hecho la hemos apoyado. Curiosamente, frente al silencio de las fuerzas opositoras, creemos en que el rico debe tributar como rico y el pobre como pobre, y aquel que no pueda tributar, que no tribute. Es muy importante la tributación, todos tenemos que tributar en la medida de lo posible, aportarle al Estado y meter en cintura a los evasores, meterlos a la cárcel, ponerlos de verdad en su lugar. En este país la evasión es inmensa, el despilfarro es inmenso, el gasto público es desmesurado y ni se diga los actos de corrupción, como por ejemplo el tema de la trocha, que ha culminado con la estafa más grande en la historia de Costa Rica. Lo que tenemos que hacer entonces es apostarle no solamente a una reforma tributaria fuerte, consolidada, bien fundamentada, sino también a la escogencia de personas honradas y éticas. Quisiera saber si en su programa de gobierno usted va a tomar en cuenta los temas importantes de derechos humanos que se han dejado a un lado, como por ejemplo pueblos indígenas, el adulto mayor, cómo se le va a atender en asuntos de salud, qué se va a hacer con las personas de diversidad sexual, etcétera. ¿Está eso en su programa de gobierno? Sí, obviamente que sí, doña Ofelia. No solamente son parte de la propuesta ciudadana que mi Partido de Acción Ciudadana ha hecho a la comunidad durante todos los 3 periodos en que hemos participado, sino que además para nosotros en la agenda es muy importante el tema indígena, el tema de las minorías, el tema de la biodiversidad y obviamente que el tema del adulto mayor. Yo estoy proponiendo la construcción de ciudades, ¿verdad?, de tal manera que el adulto no sea excluido de ella, que se tome en cuenta en la construcción de las aceras, en arquitectura y en general
en todo lo que es obra de infraestructura, pero fundamentalmente en lo que es la obra afectiva, sentimental, de respeto a la adulta mayor, de respeto al derecho de las minorías, en este caso, minorías por cualquier situación, en este caso la diversidad sexual o como sucede con los territorios indígenas. Tenemos una ley ahí en el Congreso, nada más para aprobar o para rechazar, que es la nueva ley de territorios indígenas y obviamente que el oficialismo nunca ha querido que se discuta y que se apruebe. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura. En los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Bueno, y llegamos ya a la tercera parte de este ajedrez político del día de hoy. Ya tenemos en nuestro estudio a don Claudio Monge, precandidato por el Partido Acción Ciudadana, y con quien hablamos acerca no solo de dónde viene, porque ya lo acabamos de ver en esta biografía al inicio del programa, sino también qué es lo que nos propone. Don Claudio, a ver, ¿qué le propone usted realmente que sea diferente a la gente y que no sea lo mismo de todo el tiempo, que no sean los mismos discursos políticos de toda la vida? Sí, bueno, muchísimas gracias, José Mario. Mire, yo tuve un choque inicial cuando ya era candidato a diputado de la República. Me di a la tarea de recorrer mercados, supermercados, calles, paradas de buses, hablar con la gente. Y una señora que estaba en un supermercado, cuando yo le doy una tarjetita y le digo que soy candidato a diputado, y ella me dice, ¿y qué? ¿Y usted qué me da? ¿Y usted qué me ofrece? Exactamente. Yo, dice, a usted en concreto le ofrezco este pedacito de pizza, hasta puede repetir. Pero usted qué me da? ¿Qué me da a mí un político? Dígame cosas claras, concretas. Y para mí fue un choque durísimo, ¿verdad? Fue un choque casi que ofensivo. Claro. Di vueltas por el supermercado hasta que volví otra vez. Digo, no, deme la oportunidad de hablar con usted. Yo quiero hablar con usted. ¿Qué es lo que pretendo yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y esa es la tarea. Es decir, pasar del discurso a los hechos. Estamos hartos de discurso, todo, del discurso demagógico, del discurso politiquero, del discurso güero y vacío. Me parece a mí que la primera tarea que tengo que cumplir es fortalecer todavía más el trabajo de adecentar la política, de demostrar que el político no es un ser extraterrestre, que no es sobrehumano, que no está por encima del bien y el mal, que es una persona que debe demostrar con el ejemplo, que quiere utilizar la política para servir y no para servirse. Y en ese sentido yo le apuesto mucho a las personas, al ser humano. Muchas veces no es la institución, no es la cosa la que falla, sino las personas que escogemos, las personas que nos acompañan y la propia persona que ejerce el puesto. En ese sentido, lo que ofrezco es un cambio radical en la forma de concebir la política y de practicarla, en el sentido de que la política sea para servir a las grandes mayorías, para servir a todo el país, pero para servir sobre todo a los que necesitan de las instituciones del Estado, a los que necesitan de la solidaridad, del bienestar, y volver hacia aquello que nosotros hemos llamado un estado de bienestar, un estado de movilidad social, apostándole mucho a la educación pública y por supuesto para la defensa del medio ambiente. Don Claudio, mucha gente me ha dicho que lo que se acuerdan de don Claudio Monge es que es diputado y que además estuvo en una manifestación dándose de golpe con los policías. ¿Usted no cree que eso le hizo daño a usted, ese enfrentamiento directo ese día ahí en esa manifestación allá en la Caja de Seguro Social? Bueno, viera que no, José Mario, porque más bien ha tenido un efecto contrario. Sí. Yo voy mucho a las comunidades y para mí es un honor escuchar a muchos estudiantes de secundaria, de primaria, que piden tomarse fotos conmigo porque soy el diputado agredido por primera vez en la historia de Costa Rica, el primer diputado que es agredido por la policía por defender la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y eso está demostrado. Yo estoy esperando a ver dónde están las denuncias, dónde están los videos, etcétera, ¿verdad? Al contrario, no hay ni van a llegar. Y más bien eso ha servido para llamar la atención
en relación con ese tipo de operativos que se hacen político-militares y le ponen el ojo a la persona justamente para desprestigiarlo porque es una persona pública o porque tiene alguna aspiración. Tenemos videos y tenemos fotografías de policías de la DIS infiltrados en la marcha, abrazados conmigo, asusándome para hacer cosas que nunca hice. Y los tenemos bien consignados. Están al mando del coronel Rivera, del coronel Andrade, de don Celso Gamboa, etc. Y entonces no hubo ningún daño a mi imagen, al contrario, eso ha servido para demostrar que un diputado no puede estar atornillado en una curul, sino tiene que estar en las calles defendiendo a sus representados. ¿Usted es izquierdista? Mire, si ser de izquierda es defender a los marginados, es defender a los pobres, es trabajar por ellos, es pensar en el bienestar social, en la justicia social, en una movilidad social con base en una educación pública fuerte, con buenas becas, con comedores, etcétera. Si es defender el ambiente, si es preferir no explotar el petróleo de Costa Rica para apostarle a la biodiversidad, si es de estar del lado de las mayorías, si hay que defender la soberanía, como yo lo he defendido en la isla Calero, etcétera, es ser de izquierda, obviamente que entonces mi pensamiento es por ahí, tan de izquierda como el de Joaquín García Monge, como el de Omar Dengo, como el de Carmen Lira, como el de tanta gente que... ¿Como el de Hugo Chávez, o el de Evo Morales, o Rafael Correa? No, en ese caso es un asunto diferente, nuestra historia es totalmente diferente, nosotros somos ciudadanos de un país que se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos, un país democrático, donde aprendimos nosotros a disentir con respeto, a discernir, a hablar, a trabajar, inclusive con aquellas personas que están en otras fuerzas políticas, entendernos, comunicarnos. Y en el caso de Sudamérica la historia es muy diferente, una historia de dictaduras, de represiones, de odios, de muertes, etcétera, y eso no va con nosotros. Así que es una concepción progresista del desarrollo y de la sociedad al estilo de nuestros grandes maestros costarricenses que nos dieron el ejemplo, ¿verdad?, de que Costa Rica puede ser un país fuerte, democrático, respetando las ideas y progresando siempre con justicia social. 3 puntos que usted me diga de su plan de gobierno, ya que se está proponiendo ser candidato a la presidencia de la República por parte del PAC. Puntos específicos de lo que usted va a hacer cuando llegue al gobierno. Retomar la educación pública para su fortalecimiento, retomar y poner en manos de las mejores universidades con la rectoría del Ministerio de Educación Pública de la formación docente. La formación de los educadores y las educadoras en Costa Rica es fundamental, eso no lo podemos festinar. Por eso un punto fundamental será el desarrollo de la educación pública, pero no solo en el campo de la infraestructura, no solamente en el campo, digamos, de los edificios, no, es una reforma pedagógica de fondo que cumpla con los fines de la educación. O sea, mejores profesores y maestros. Totalmente, totalmente. ¿Los que están ahorita no sirven? Mire, hay una gran cantidad de educadoras y educadores que me parece a mí que todavía deben de fortalecer más su formación pedagógica. Obviamente que en el campo sentimental, en el campo del afecto, en el campo de los valores, estamos bastante bien, estamos muy bien, pero yo sí creo que tenemos que fortalecer esa formación pedagógica para que el educador comprenda hoy día que el papel de la educación es un papel transformador, es un papel de cambio, es formar los ciudadanos que necesita la patria. Y los fines de la educación costarricense son muy claros, hay que cumplir con esos fines de la educación costarricense. Otro punto importantísimo para nosotros, un país que tiene prácticamente el 6% de la biodiversidad mundial, es la protección de nuestra naturaleza. Por eso he trabajado por una nueva ley de vida silvestre, por un nuevo código de minería, estamos trabajando con una ley contra el maltrato animal, etc. Es decir, Costa Rica es un país ecológico, es un país ambiental, es una potencia hídrica mundial y tenemos que apostarle a eso. Nosotros debemos de reiterar que la soberanía sobre nuestra naturaleza debe ser esencial. Por eso yo creo que el agua debe ser de dominio público. El agua tiene que estar bajo la égida del Estado. El agua tiene que pertenecer a todos, ¿verdad? Y debe utilizarse también para el desarrollo, para la industria, para la producción. Pero el agua no puede privatizarse. Es decir, nosotros tenemos que apostarle a una revolución ecológica en Costa Rica. Dejar el discurso de lado, un discurso muy verde,
pero en la práctica no es así. Costa Rica puede ser la primera potencia del mundo. Y yo diría que en el campo de la salud nosotros tenemos que revisar lo que se está haciendo. Yo creo en la seguridad social. En la caja. En la caja costarricense de Seguro Social. En los incentivos médicos. Mire, yo creo que a los médicos se les debe incentivar de muchas maneras, como se debe incentivar a las enfermeras, a los auxiliares de enfermería, a los misceláneos, en el sentido de que esas instituciones fueron creadas para servir y no deben funcionar al revés. O sea, no son negocios particulares. Entonces debemos de fortalecer la seguridad social, fundamentalmente la caja costarricense del Seguro Social, porque un pueblo sin salud es un pueblo enfermo, es un pueblo que no puede rendir, es un pueblo que no puede producir. Entonces yo diría que esos tres ejes, ¿verdad? El eje de la educación pública, el eje de la salud y un matrimonio muy fuerte con la naturaleza, con el medio ambiente, nos pueden ayudar para que Costa Rica sea el país. Pero, a ver, los industriales también y los empresarios también dicen que en muchas ocasiones el discurso ambientalista del país evita que el país pueda avanzar en muchos aspectos de inversión, de desarrollo, de construcciones. Mire, lo que entorpece el desarrollo es el discurso ambientalista. Por ejemplo, lo voy a decir con mucho cariño porque le tengo afecto, don René Castro es un ambientalista, ¿verdad? Y hay muchos otros ambientalistas en el país que manejan un doble discurso. Van a todos los encuentros mundiales, no se bajan de los aviones, ellos van al encuentro del agua, al encuentro de esto y lo otro, pero aquí son como el cura Gatica, predica pero no practica. Hay una destrucción solapada, quieren apoderarse de islas. Ustedes llegan a la presidencia, entonces, ¿cómo lo haría usted? Mire, y doña Laura había dicho, hablándole a empresarios en la zona norte hace un año, que el mapa de pobreza de Costa Rica coincide con el mapa de las luchas ambientales más fuertes. Eso no es cierto. Es decir, eso no es cierto. Por ejemplo, el tema de Cruzitas, el tema de la minería a cielo abierto. Si usted habla con los pobladores de esa zona, ellos no querían ese tipo de desarrollo. Y se ha demostrado que no funcionó para nada, no funcionó. Más bien, digamos... Pero ahora los vecinos de Cruzitas, precisamente, de los lugares cercanos, afirman que no tienen, por ejemplo, dónde buscar trabajo. También, no es que yo esté defendiendo ¿cómo se llama? La minería, pero sí le digo, en los últimos días nos llegaron informes de que las personas buscaban a los medios para tratar de decirles de que no tenían dónde ir a trabajar, don Claudio. Mire, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se hace un balance entre esas dos cosas? Hace unos días estuve por ahí y en 15 días voy para allá porque son las fiestas allá en Copevega. Estoy invitado en Moravia, hemos trabajado para el acueducto, estamos trabajando coordinadamente con AIA y lo que hay son, si acaso, 30 personas que están un poco inconformes, pero lo que quiere la gente de la zona es el desarrollo agrícola, es la independencia de ellos, que se les apoye con infraestructura, etcétera, y eso es parte del trabajo que tienen que hacer los gobiernos locales, pero que el hecho de desarrollar ahí la minería a cielo abierto significara la gallina de los huevos de oro para el desarrollo de esa población no es cierto. Es decir, eso no es cierto. Y vamos a ir otra vez porque inclusive la población está muy organizada. Hemos logrado que constituyan una asociación de desarrollo. Estamos trabajando para la construcción de la SADA. O sea, yo no me he olvidado, no me he desligado de ese trabajo. Y ahí hay una gran responsabilidad del gobierno local de San Carlos en relación con los caminos, ¿verdad? Pero no es cierto. Es decir, si usted va a Limón, los problemas fundamentales de Limón no están exactamente en el parque, digamos, Gandoca Manzanillo, no están en Manuel Antonio, en el lado de Quepos, etcétera. Y la lucha ambiental es una lucha también social, ¿verdad? Es decir, yo no consigo la lucha por la defensa del medio ambiente en detrimento del ser humano, es por el ser humano, es defender, es proteger el medio ambiente para elevar la calidad de vida del ser humano. Y Costa Rica podría crear fuentes de trabajo alrededor de su biodiversidad. Bueno, muy bien, ya conocimos parte de la ideología, el pensamiento, lo que nos propone. Ahora le toca a usted decidir si vota o no, si es del PAC, por ejemplo. Pues primero hay que ir a ver si hay una fórmula o a ver si hay una convención, pero ya le trajimos a usted de primera mano cómo es don Claudio Monge. Hasta aquí nuestro ajedrez político del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.